sentido común no existe dentro del Partido Demócrata o el movimiento progresista. Y es un problema porque existe una plataforma política que no quiere seguir lo que es la voluntad de los estadounidenses y lo que es moral y legalmente correcto. El filibusterismo es malo cuando uno no está en el poder. Cuando uno está en el poder tiene que defenderlo porque ya sabemos cuáles son las tendencias de los demócratas en varios aspectos, fundamentalmente este de la Corte Suprema. De manera que si hay una solución a través de la orden ejecutiva, pues habría que usarla, por lo menos mientras vemos qué sucede en las elecciones de noviembre de este año y sobre todo en las elecciones del 2028. ¿Cómo se puede entender que en estos casos la camiseta de un partido político prevalezca sobre la camiseta de la selección que es Estados Unidos? María, yo creo que hay que hacerse una serie de preguntas, sobre todo después de que escucha uno al expresidente Barack Obama diciendo que su partido no tiene ideas, que su partido no tiene propuestas, que su partido debe pasarle la bandera a una nueva generación. ¿No será que los demócratas saben que justamente por esa falta de ideas, por tener esas propuestas absurdas ya salidas de tono, no podrían ganar elecciones si no dependen de los votos de los inmigrantes indocumentados? ¿No será por eso que defendieron con tanto ahínco que entraran más de 7 millones de inmigrantes de todas partes del mundo durante la administración Biden? Que a pesar de todas las protestas que se hicieron durante esos 4 años para que se cerrara la frontera, ellos continuaban diciendo, ¿no?, que la frontera estaba controlada, que todo estaba muy bien, que no había inmigrantes indocumentados ingresando a los Estados Unidos. ¿No será que al mismo tiempo que ellos defienden esa inmigración y ahora se oponen además a todas las acciones para deportar a todos esos inmigrantes indocumentados que hay en los Estados Unidos y arman toda esa serie de disturbios y generan toda esta serie de problemas en el país, en ciudades como Minneapolis o en Portland? ¿No será que ellos son conscientes de que necesitan que la gente pueda votar no siendo ciudadano y que además no tenga que identificarse para votar, porque de otra forma no podrían ganar las elecciones? Tenemos que pensar en eso, ¿no? Pues yo creo que son preguntas muy claras que yo creo que las personas que nos están viendo seguramente tienen su respuesta. Franklin, ¿cómo lo ves tú? Fíjate, hoy el sentido común no existe dentro del Partido Demócrata o el movimiento progresista. Esa es la manera más fácil de resumir este problema que estamos enfrentando. Y es un problema porque existe una plataforma política que no quiere seguir lo que es la voluntad de los estadounidenses y lo que es moral y legalmente correcto. La idea de exigir una prueba de ciudadanía para registrarte para votar y también una identificación con tu foto para votar es una idea que solamente es controversial en el Capitolio de Washington, D.C. Cuando uno ve las encuestas de CNN y lo dividimos por grupos demográficos, los votantes americanos blancos, el 85% está de acuerdo. Los latinos, que dicen que los latinos no van a poder votar, van a ser discriminados si se exige una prueba de ciudadanía, el 82% de los latinos está de acuerdo. Los afroamericanos también dicen, esto es una ley racista, el 76% de los afroamericanos están de acuerdo. ¿Por qué? Porque como bien mencionabas, en los Estados Unidos se muestra y se exige un ID para absolutamente todo. Incluso el otro día fui a cambiarle el aceite a mi automóvil y me pidieron un ID. Es decir, esto es algo que es común y que además existen mecanismos sencillos, simples, para obtener esa documentación. Siempre intentan, la izquierda, los progresistas, y hablo de los políticos, porque incluso muchos votantes demócratas en las encuestas se muestran a favor de esta ley. Pero los políticos demócratas te imaginan o te plantean los escenarios más difíciles. Bueno, una mujer se cambia el apellido, pero su certificado de nacimiento tiene su nombre viejo. Bueno, sencillo. Muestras el certificado de nacimiento con la licencia de matrimonio y ya está, ahí tienes tu prueba de ciudadanía. Hay también otro argumento que es muy común dentro de los progresistas. Los políticos nos dicen que esta ley va a prevenir que las personas puedan votar o se sientan cómodas en ir a votar. Pero cuando uno ve las encuestas, ellos quieren hacerlo, ellos quieren que esta ley pase. Otro de los argumentos es, bueno, es que ya es ilegal que los no ciudadanos voten en elecciones. Sí, pero lastimosamente en la mayoría de los estados del país lo que se exige es una declaración jurada. Es una fórmula donde te preguntan, ¿eres ciudadano de los Estados Unidos? Tú dices sí y listo, ya está. No te exigen un pasaporte, no te exigen un certificado de nacimiento o de naturalización y eso es abandonar el sentido común. Cuando yo le explico esto
amigos que viven en otros países, que viven en Europa, que viven en Latinoamérica, el tercer mundo, democracias imperfectas, corruptas. Y yo les digo que aquí en Estados Unidos no se exige una prueba de ciudadanía para registrarse para votar o una foto ID para votar en persona. Por ejemplo, en estados como California, donde yo vivo, ellos dicen, no lo pueden entender, pero ¿qué es eso? Es que es totalmente incomprensible. Y además tú has dado unos puntos muy válidos, Franklin, pero me queda el racial. O sea, llevar esto al punto racial. Es que si usted pide una identificación, las personas se pueden sentir ofendidas por su raza. Pero oiga usted, si le están pidiendo a usted un ID para comprar una botella de whisky, ¿cómo se va a sentir usted que es una cuestión racista pedírselo para votar? Absolutamente. Es que eso es lo más absurdo de la situación, que además, y a mí no me gusta utilizar las acusaciones de racista o de racismo a la ligera, porque eso es un gran problema. Cuando uno repite mucho una palabra, le quita el peso que lleva. La etiqueta de racista hay que utilizarlo para aquellos que de verdad son racistas. Pero a mí me parece más racista pensar que un afroamericano es muy tonto para poder obtener un ID, o que un latino no tiene los medios o los mecanismos por el simple hecho de ser latino para obtener un ID. Esa es la discriminación. Eso es lo verdaderamente racista. Totalmente. Vamos a entrar en el tema de Obama, que has tocado tú también, Jaime, así como que muy sutilmente, cuando ayer reaparece en ese podcast y habla sobre los problemas del Partido Demócrata y habla de pasar la antorcha, de que la gente tiene que tener sangre nueva en el partido para poder conectar con las nuevas generaciones. Yo creo que ahí le tengo que dar un voto de confianza, creo que sí, creo que la gente que tiene en su partido, muchos de ellos tienen que pasar el relevo, pero no toca un punto clave, que es la izquierda radical dentro del partido, que tristemente ha tomado las riendas. Sí, lamentablemente, entre otras cosas, con el apoyo de él durante su administración. Recordemos que pues, durante los años de Obama fue cuando se impusieron algunas de las políticas más de izquierda que tenemos hoy en los Estados Unidos, con la historia esa de abrirle camino a los asuntos ambientales y todo lo demás, que venía más con el propósito de la izquierda que con cualquier otro propósito. Era muy fácil, es decir, si nosotros acabamos con la producción de petróleo y de energía en los Estados Unidos, pues tenemos que comprársela. ¿Y a quién se la vamos a comprar? Evidentemente a Rusia inicialmente, antes de que pues, sucediera lo que ha venido sucediendo entre Rusia y Ucrania. El proveedor que sería el natural para la energía en los Estados Unidos era Rusia. Ahí no había ningún interés y eran ellos quienes patrocinaban todas estas campañas ambientalistas que vivimos en los Estados Unidos. Había inclusive políticos que llegaban con ese argumento a enfrentar a sus adversarios en las urnas. ¿Y quién financiaba todo eso? Pues habría que averiguarlo. Seguramente quienes estaban interesados en convertirse en los proveedores de la energía para los Estados Unidos. Pero, ahora, con las reglas del filibusterismo, ¿qué posibilidades hay de que realmente esto pueda avanzar, se quede atascado en el Senado? Porque incluso el presidente comentó algo muy interesante, Jaime. Dijo que no querría hacerlo, pero que podría buscar opciones legales incluso por una orden ejecutiva. sí, yo creo que eso sería inclusive mucho mejor, Marián, que lo del filibusterismo, porque ya vivimos durante la administración Biden el riesgo de que ellos querían aprobar esto y lo querían con un propósito fundamental que era ampliar la cantidad de jueces en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Si hubiéramos permitido eso durante la administración demócrata, es probable que tuviéramos hoy 15 miembros de la Cámara, de la Corte Suprema. Y por lo menos el 70% serían liberales nombrados por la administración demócrata de Joe Biden. El filibusterismo es malo cuando uno no está en el poder. Cuando uno está en el poder tiene que defenderlo porque ya sabemos cuáles son las tendencias de los demócratas en varios aspectos, fundamentalmente este de la Corte Suprema. De manera que si hay una solución a través de la orden ejecutiva, pues habría que usarla, por lo menos mientras vemos qué sucede en las elecciones de noviembre de este año y sobre todo en las elecciones del 2028. Pero abrir ese camino a ponerle fin al filibusterismo sería dejar a esa puerta abierta para cuando eventualmente los demócratas puedan regresar al poder. Estoy de acuerdo contigo, Franklin. ¿Tú crees que esto puede llegar a tener ciertos costos políticos, que los demócratas se pueden quedar asociados con esa idea de oponerse a la verificación de la ciudadanía para poder votar de cara a las próximas elecciones que comentaba Jaime? ¿Podría convertirse este en un tema básico de cara a esas elecciones, Franklin? Ahí va a estar obviamente la responsabilidad de los republicanos en capitalizar
los errores y las torpezas políticas cobran un peso mayor y un impacto más importante cuando digamos, la alternativa política, el contrincante, el oponente logra capitalizar eso. Y hay que capitalizarlo y explotarlo al máximo, dado que... Y me gustó mucho algo que mencionabas. Esto ni siquiera se trata de derechas o izquierdas. Esto se trata o de republicanos y demócratas. En teoría no sería tratar de republicanos o demócratas, pero evidentemente es el caso en este sentido. Sería tratar de hacer un proceso que sea lo más transparente posible. Porque te mencionan, es que no hay fraude, esto no es un problema. Los inmigrantes no ciudadanos no votan en elecciones. Bueno, aun cuando ellos tuviesen razón, que no la tienen, porque sí hay evidencia de inmigrantes indocumentados votando en elecciones, pero aun cuando ellos tuviesen razón, ¿por qué igual no hay que blindar más el proceso? Porque que no esté sucediendo ahora, vamos una vez más a asumir que ellos tienen razón, no quiere decir que no pueda suceder en el futuro con un proceso que evidentemente es vulnerable de inicio es vulnerable. Y que además, otra pregunta importante que surge, ¿cómo sabemos realmente cuántos inmigrantes no ciudadanos están votando Claro. en elecciones? Si aquí en California vas y votas y no te exigen una foto ID. Si te registras para votar y lo único que tienes que demostrar como ciudadano es llenar una planilla y una declaración jurada de que tú eres ciudadano. No hay los mecanismos realmente para comprobarlo. Así que esto que es apoyado, esta ley que es apoyada por diferentes grupos demográficos de todo el país, incluso por los independientes, por un gran sector de los votantes demócratas. Esto debe ser capitalizado por los republicanos de exponer a una plataforma política que ha abandonado el sentido común por completo. Y además me llama la atención lo de Obama, ¿no? De hablar de la nueva generación política. Él tiene razón en eso, pero si su nueva generación política es Alexandria Ocasio-Cortez, están en graves problemas y los estadounidenses también están en graves problemas porque qué bueno sería tener otra plataforma política que aunque pueda tener discrepancias conmigo, yo soy conservador y de derechas, ojalá fuese un poco más racional y que abrazara un poco más los valores occidentales y los estadounidenses.